surtiendo efectos en la sociedad que sobrevive. Claro, perdón, es que entre que vemos también los comentarios, nos están comentando que tenemos creo que un poquito de problemas con los sonidos, pero realmente ya lo estamos ahí corrigiendo, ¿va? No se preocupen. Y gracias por escucharnos. Muchas Bueno, gracias. y seguimos con el tema. Realmente sí, o sea, es importante, como tú dices, al fin y al cabo son todos estos antecedentes que realmente ayudan a que al menos ahorita en la actualidad busquemos cómo digamos que protegernos y a su vez proteger también a nuestras familias. Y de verdad, o sea, créanme que nosotros insistimos como abogados, insistimos mucho en el papel del testamento. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que a ustedes les cuesta trabajo conseguir cada uno de sus bienes, o sea, digamos que todo el esfuerzo que has hecho durante toda tu vida para tener todos tus bienes, para tener todas las cosas materiales que en su momento logras, Tu y patrimonio. exactamente un patrimonio, y créanme que, o sea, es como a veces burla o parece como un poquito como comercial el hecho del mes de testamento, ¿no? En septiembre, Ujú. pero es cierto. ¿Por qué? Porque a ti no te gustaría, o nosotros como abogados los ponemos a pensar que no les gustaría que prácticamente todo lo que ustedes han hecho y el esfuerzo que han hecho durante todo el año o todo el Toda tu tiempo de su vida. vida prácticamente caiga en manos de personas que son totalmente distintas a tu familia o dejar en su momento un poco desprotegidos a tus hijos, ¿no? También Sí. eso es muy importante. Tenemos que darle realmente ese valor y esa importancia al testamento. Aquí entramos en una cuestión que a la que tú exhortas a la sociedad, a nuestros radioescucha, a las personas que nos acompañan el día de hoy, que agradecemos su visita a este espacio, y que es exhortarlos a la cultura, a esa cuestión de un reto social en el que muchas de las personas, particularmente mexicanos, no tienen esta cultura del testamento. Es un gasto muy mínimo, la verdad, en comparación al efecto o la solución de conflictos que tiene el otorgar testamento ante un fedatario público, dígase notario, porque incluso como lo mencionabas, en el mes de testamento hay una cuestión de descuento de un 50% en todas las notarias del estado de Querétaro. Es Ujú. constante y sonante. Pero la verdad la cuestión de la cultura o la previsión eh, está muy escasa. Y lo difícil de este tema es la circunstancia de que tenemos los elementos legales, tenemos los instrumentos legales y la forma de acceder a ellos, porque el precio de un testamento, la verdad es que es muy accesible. Hay mucha En oportunidad. general creemos que es como muy caro, pero No. realmente no, o sea, es muy accesible para todas las personas. ¿En cuánto estará un testamento, Monique? ¿Unos 1,500, 2,500 pesos? No, ahí sí Depende depende de cada del notario, ¿no? fedatario. Ajá. Ajá, y en el mes del testamento, pues más. Entonces, digo, si con una cantidad de ese calibre puedes solucionar el futuro de tu familia, de tus herederos, pues cuanto más que mejor, como dijera el maestro Arsenio, ¿no? Claro. Ahora, pues, ¿qué pasa aquí? Hay un dicho que es muy bien dicho, ¿no? Entre la sociedad. Nadie sabe para quién trabaja. Y esa situación tú la prevés, tú la garantizas y es tu voluntad y es respetada por los órganos jurisdiccionales, dígase juzgados familiares, una vez que alguien fallece y dejó disposición testamentaria. Claro. Bueno, estamos leyendo todos sus comentarios. Realmente para los que ahorita acaban de hacernos favor de sintonizarnos o les hagamos como un pequeño resumen porque hubo unos problemitas ahí de sonido. Realmente el tema que ahorita nosotros buscamos o que estamos tocando, que creemos que es uno muy importante ahorita en la actualidad, es las sucesiones dentro de la pandemia. ¿Qué sucede? Que era lo que habíamos comentado en un inicio, que realmente muchas personas desgraciadamente que han fallecido por esta pandemia, por este virus que ahorita nos está atacando como, pues ahora sí que como planeta, realmente cuántas personas que han fallecido tienen en orden todos sus bienes, tienen en orden su testamento y que realmente no dejan, digamos que en estado vulnerable a toda su familia, a sus hijos. Entonces creemos que es un tema muy importante ahorita tocarlo para que realmente se valore, porque como lo dijimos en un inicio, al fin y al cabo es esa incertidumbre. Si bien la muerte en cualquier momento nos puede llegar a cualquier edad, entonces es muy importante que inclusive a nuestra edad
siempre estemos prevenidos, más que nada para proteger a nuestra familia. Eso es más que nada lo que habíamos tocado en un inicio, y ya retomando otra vez el tema, lo que estábamos ahorita comentando, ¿cuál es, digamos que nuestra misión principal? También nosotros como abogados, obviamente es asesorarlos y más que nada el garantizar ese patrimonio para tu familia. Sí, lo comentas muy bien. La voluntad, que es el principal objetivo del testamento. Quizá tú como ciudadano o ciudadana buscas dejar tal bien o tal beneficio para tal persona. Sin embargo, para que éste tenga cierta eficacia o logre cumplir los términos en los que tú lo buscas o lo deseas, sí es importante que te asesores con un profesional en la materia. Porque a final de cuentas, esta voluntad siempre tiene incidencia y es materializada en la realidad jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? No es un escrito libre, no es una cuestión en papel simple que se escribe y se deposita en un sobre y listo. O casi hay personas que te lo pueden hacer como en una servilleta, o sea, ya sería como, pero sí hay personas, conozco personas que sí literalmente te lo ponen y realmente mucha gente dice, es que yo ya te lo di a ti, me guardas esta cartita, el día que yo muera, lo abres y ahí viene todo especificado. Sí. Y realmente no, o sea, no, como tal no tiene esa validez que se necesita. El alcance jurídico. Claro. Y perfectamente la legislación actual, la ley sustantiva del Código Civil en Querétaro, prevé varios tipos de testamento, ¿sí? El de sobre cerrado, el hológrafo, pero particularmente el que tiene eficacia y el que nosotros en la experiencia del postulante hemos observado es que no hay otro más eficaz que el otorgado ante notario público. Testamento público abierto. En este tipo de testamento, tú acudes con una persona autorizada por el Estado, dígase notario público, él con la asesoría ya sea de un abogado, un profesional del derecho o bien el personal de la propia notaría, entiende la voluntad del cliente y la plasma en un documento oficial, dígase testimonio o folio notarial. Folio notarial que se convierte en un testimonio del que tú guardas copia oficial. Entonces, la importancia de la intervención de los actores jurídicos en la muerte de las personas. Pasamos al siguiente de los puntos, que es ¿qué pasa en derecho cuando ocurre la muerte de una persona? ¿Qué sucede en este caso, no? Digamos, realmente es importante. Existen varios, digamos que realmente el hecho de que exista el testamento no quiere decir que ya sea como realmente muy fácil. O sea, tenemos que iniciar el juicio o tenemos que iniciar un procedimiento. Puede existir dos tipos de procedimiento, que es el sucesorio testamentario, que es, como bien dice la palabra, es cuando ya existe un testamento, o en todo caso un sucesorio intestamentario, que realmente estos es lo que habíamos comentado en un inicio, son juicios muy largos, son juicios que inclusive hay veces que provocan demasiados problemas, que dividen familias, porque realmente las cosas no están suficientemente claras. Pero también tenemos que tomar en cuenta que son juicios que no son, tanto el testamentario como el testamentario, son juicios que no son para nada, digamos que muy rápidos, porque realmente tienen sus etapas. O sea, el hecho de que tú tengas el testamento, prácticamente aún así tienes que iniciar el juicio, se tiene que iniciar la etapa de, obviamente, checar, de inclusive, era lo que les habíamos comentado, las deudas. O sea, créanme, y también surgen los acreedores, porque tienes que tú presentar, o el mismo juzgado, digamos que solicita lo que es la convocatoria para ver si existe algún otro beneficiario, y también los acreedores. Realmente las deudas, muchas veces, hay deudas que sí desaparecen con la muerte, pero otras realmente prevalecen. Entonces, no es como de, ya me dejó todo y adelante, ¿no? Realmente si existen acreedores, se tienen que cubrir esas deudas y ahora sí, lo que resta en algún punto se tiene que dividir. Sí, muy importante el comentario, porque uno al momento de otorgar testamento no solamente debe de considerar que está dejando un beneficio, bien lo mencionas y muy acertado, sino que también si tú vas a señalar a un heredero, esta persona no va a cargar únicamente con los beneficios, sino que va a llevar consigo también la carga de cumplir con los perjuicios que en vida tú hayas generado.
La cuestión aquí importante es el testamento. Es muy importante porque, retomando tu comentario, no es que tengas el testamento y pases a, no sé, a registro público con el notario para hacer la adjudicación del inmueble de tu ascendiente o tu descendiente que falleció. Tienes que iniciar un procedimiento ante un juez familiar que consta de 4 etapas, en el cual van a suceder ciertas circunstancias como lo son la declaratoria de herederos, el inventario de bienes y de deudas, la administración de estos por parte de un personaje muy importante que también se define en el testamento, que se llama albacea. Y este cuate, este brother, lleva todo el trabajo de la sucesión. Es una carga muy importante protestar el cargo de albacea para que lo consideren. Es una obligación y es una responsabilidad muy importante. Y de elegir exactamente la persona correcta, ¿no? O sea, realmente tienes que pensar a quién vas a designar, porque al fin y al cabo, como bien dices, tiene una responsabilidad muy importante y al final va a ser como el apoyo hacia las demás personas que están siendo herederos. Así es. Entonces, el albacea, al momento de actuar en el juicio, tiene la obligación principal de rendir cuentas. Tan es así que es importante su actividad dentro del juicio. Ahora, pasando a la cuestión del testamentario, es una cuestión más eficaz, más sencilla, más sumaria, se le puede llamar así, por la experiencia de nosotros, no como tal así reconocido en la ley. Pero, ¿qué sucede con un sucesorio en el que hay testamento? Únicamente se abre el testamento, así se le llama, se le da lectura al testamento y se comienza a tratar las disposiciones o la voluntad del decuyus, que es el conocido fallecido. Ese es el término que se le da a quien falleció y dejó testamento, el decuyus. Y en la cuestión del intestamentario es un poquito más complicado, no un poquito, es bastante complicado, porque la definición de los herederos corresponde a las reglas y los términos que establece la ley. ¿Qué quiero decir con esto? En un testamento tú puedes dejar como beneficiario, que ha sido el caso de algunos artistas famosos en el medio, que sucede que con el ama de llaves, que con el asistente o que con el amigo, dejaban toda la masa de sus bienes y dejaban a su familia sin un peso. Sin nada. Así es. Y de hecho un tema polémico y controvertido que es de esta semana, hace 2 días, es el asunto de el príncipe de la canción, José José. Recién se acordó la cuestión de sus herederos y pues causa mucha polémica porque era una persona con un haber patrimonial quizá importante y que también estaba en el ojo de la fama pública. Pero aquí voy con este comentario. Tú, a diferencia del testamento, al entrar en un juicio sucesorio intestamentario, las personas que van a ser beneficiarias de estos beneficios o del cumplimiento de estas deudas, como lo hemos mencionado, son las personas que tenían un vínculo filial contigo, de consanguinidad. Entran los ascendientes en primer grado, dígase papás, los descendientes en primer grado, dígase hijos, esposos y algo muy muy importante, el cónyuge o la persona que viva en unión libre. Porque a final de cuentas, si bien no hay matrimonio, o si hay matrimonio y existe concubinato, pues ese ya se vuelve una cuestión un poquito más importante, un poquito más complicada, porque las personas directas al decuyus, que sean los hijos, los padres y en el caso una pareja, pues ya entrarían en controversia, porque pues ahí estaríamos en el tema de... Digamos que es un tema un poquito realmente complicado. Hay veces que nosotros vemos muchísimos casos donde... hay la catedral, las capillas. Prácticamente, y no solamente una, sino varias, entonces es algo un poquito complicado eso. México. Y pues realmente mucha gente como que llega y dice, no, pues es que yo tengo derecho, yo tengo entonces... un hijo, tengo una hija. Que realmente los hijos, volvemos a como tú comentas, o sea, los hijos sí tienen el derecho, pero realmente aquí sería cuestión de ver cómo se divide, que realmente pues la voluntad es de cada quien y si algunas personas deciden dejar todo, no exactamente como a la esposa, sino a otra persona, pues digamos que ahí va a haber un poquito de conflicto, pero están en todo su derecho en ese punto. Sí, mira, Moni, aquí puede pasar algo. Puede que quieras mucho y ames mucho a otra persona, igual no tanto a tu esposa, entonces echa mano de ese testamento para que
tu haber hereditario pase a esa persona que tú quisiste en vida, ¿no? Y con la que conviviste y fuiste feliz. Exacto, o sea, Al es como final. como un apoyo, ¿no? No le estamos exactamente diciendo que lo hagan, pero es como un apoyo, ¿no? Más que nada para que Pero todo esté piénsenlo. como en orden. Muy Y bien, ya. la siguiente cuestión, pues es la forzosa intervención del derecho ante la muerte de las personas. Siempre vemos que el derecho es una ficción, una cuestión que se ha creado entre los hombres para darle orden o para darle armonía a la orquesta, ¿no? En la que nos encontramos. Y que es muy importante porque si alguien nace, debe ser registrado. Si alguien contrae matrimonio, debe celebrarlo ante las autoridades del Estado con las formalidades de la ley. Si alguien compra un inmueble, es con las formalidades de la ley. Si lo vende, si choca, si rompe, si todos los actos que nosotros tenemos tienen una Ujú. repercusión y tiene un trasfondo jurídico. Siempre hay una cuestión de derecho que está alrededor de nosotros, de nuestros actos comunes. Claro, Y en este caso hablamos también de la muerte, ¿no? O sea, cuando alguien fallece, cuando alguien ya no está, cuando alguien se va, el mismo derecho, esa ficción, esa magia que existe entre la sociedad, entra a tomar efecto y pues ¿qué sucede con esta cuestión? Todas las controversias, todos los asuntos pendientes por solucionar, todo el trámite que se le da a la defunción de una persona, pese a los sentimientos, pese a la sensación de ausencia, siempre tiene este carácter, volvemos al inicio de la charla, patrimonial y objetivo, que cuesta trabajo verlo desde esa forma objetiva, que sea para muchas personas, pero que es el derecho, la herramienta o el instrumento que le permite al ser humano dar trámite a ese suceso, pues, de sensaciones, ¿no? lamentable, ¿no? Lamentable. Sí, o sea, en ese punto nosotros digamos que los entendemos y muchas veces sí nos castigan un poquito, yo creo, que nos castigan un poquito como abogados, porque hay veces que ciertos temas los vemos un poquito más objetivos, ¿no? Realmente, como bien dices, entendemos que la pérdida es muy complicada, es muy difícil de sobrellevar, pero nosotros siempre luego decimos, checa el testamento, ¿no? O Sí, sea, a lo mejor ha pasado 1, 2 días, pero siempre decimos, checa el testamento. ¿Por qué? Porque es algo muy importante. Créanme que después de que pasa el tiempo de luto, realmente es cuando surgen todos los problemas. Los abogados, obviamente nosotros, nuestro papel principal es orientarlos, es apoyarlos, pero también es como, pues, hacerlos caer un poquito en la realidad de decir, sí, sabemos que perdiste a una persona, pero necesitas checar el tema, o sea, necesitas ya enfocarte en este tema, pese a así que sea es. muy reciente, pero para que todo quede sumamente claro. Entonces, créanme que no es como que nosotros siempre ahorita aquí en nuestro canal, siempre en los programas tratamos como de promocionarnos, pero es importante que te acerques a un abogado Sí, para que te oriente, para que te guíe. No es un trámite que tú digas, yo lo puedo hacer como libremente y pues a ver cómo sale, ¿no? Realmente necesitas de una persona que conozca las leyes, de una persona que te oriente y te diga paso a paso qué es lo que debes de seguir. una estrategia. Más que nada, exacto, una estrategia. ¿Por qué? Porque muchas personas han buscado la forma de hacerlo por su cuenta Y y nada. al final ya vienen con nosotros cuando prácticamente pues ya perdieron todo. Entonces, Sí, eso sí es como muy complicado. sí es una cuestión de acción. Es la cuestión de acción, entendemos la cuestión emotiva. Todos tenemos esas sensaciones y las percepciones ante el mundo, pero particularmente, como lo mencionas, una vez que pasa ese estado de luto, esa circunstancia de dolor, te das cuenta que estás en la realidad y es esa realidad la que te exige darle trámite, ya sea la cuestión de los activos o de los pasivos, y que si bien tú no lo quieres hacer o no le quieres hacer frente, hay una fila interminable de personas que pudieran tener un interés sobre lo que alguien en vida generó. Claro, e inclusive a lo mejor, por ejemplo, ahorita en el tema de la pandemia, que es lo que comentábamos, cuántas personas desgraciadamente no han fallecido y ahí Sí, se quedan, o sea, se quedan las casas, se quedan los coches y malamente, pero hay que aceptar que en nuestro país, o sea, en México, las personas ven algo que está, no, pues ya tiene unos meses que está como deshabitado
y Y personas llegan y ya se casualmente ya la meten. habitan. Entonces, sí es como muy complicado, o sea, cuántas personas ahorita no han fallecido y ahí están los bienes, o sea, realmente no sabemos, o fallece una persona y prácticamente desconoces que tenía un terreno en un lado, que tenía Sí, otro terreno en otro lado, y tú ni en cuenta, o sea, tú realmente nada más dices, no, pues nada más es como la casa en la que él vivía, pero sí, realmente no sabes qué más tenía, o sea, qué más allá. Es importante también, comentamos nosotros, como personas que vas a hacer tu testamento, que al menos se confíe en una persona, la verdad, que confíes en una persona y le sí. digas, ¿sabes qué? Acabo de comprar este terreno, acabo de comprar esta casa, tengo este coche, tengo esta bodega, tengo... ¿Para qué? Para que las personas en quien tú confíes, el día Sí. que tú faltes, realmente digan, ah, yo sé exactamente qué bienes tenía y cómo estaban repartidos para yo apoyar a esa familia. O sea, sí es importante confiar en alguien. Así es. Y siempre el derecho persigue dos cuestiones. Por un lado, la seguridad y la certeza jurídica y por el otro, el orden social. Es muy lamentable y es hasta de tristeza un poco ver cómo hay familias que se desintegran o que cambian el rumbo de su convivencia por la cuestión de un bien, Sí, por la cuestión de un terreno, de una casa, de un coche, dándole el valor de esa persona que es tu ascendiente, tu descendiente, a lo que ahora es patrimonial. Aquí lo que nosotros queremos compartirles con la charla del día de hoy es que eviten todas estas cuestiones, eviten los problemas, eviten la incertidumbre, eviten la desunión de su familia, la dispersión de los miembros de su familia y por favor dense la oportunidad de acercarse con un profesional, un abogado, a una notaría. Todas las notarías las encuentran en redes, en Google, las googlean y hay en el estado, me parece que 39 notarías, todas y cada una de ellas les pueden ayudar. claro. Y el que ustedes tomen conciencia y acción para llevar a cabo el otorgamiento de un testamento implica un beneficio no solo para ustedes, sino Para su para la familia, familia que ¿no? se Que queda. volvemos a lo mismo, Así es. es el hecho de pensar no solamente, y como bien dices, o sea, el hecho de pensar no solamente en las cosas materiales, sino pensar en el futuro de tu familia, en no dejar en ese estado vulnerable a tus hijos y también todo lo que has construido durante toda tu vida, que no se pierda, o sea, que no se quede solamente en el olvido, No lo olviden. sino que al final realmente haya personas a las que tú le tienes ese cariño y que puedan disfrutar, pues ahora sí que de los frutos de todas las Sí, cosas que de en su tu, momento tú tu lograste esfuerzo. durante tu vida. Entonces sí es importante, sí es necesario, realmente es algo necesario el hecho de tener un testamento, de dejar las cosas muy claras, muy en orden. Volvemos a lo mismo sin importar la edad, pero es dejarlo todo claro, tanto para, digamos que para tu tranquilidad, como para la Sí. tranquilidad de tu familia. El rest in peace. Ahora, finalmente, volviendo a tomar la cuestión de las cifras de muerte de COVID, imaginemos la siguiente hipótesis. Fallecen 5 personas por COVID y no significa que vamos a tener 5 problemas porque estas personas no dejaron testamento, sino que a final de cuentas la proyección de estas 5 personas se va al otro escenario de los familiares y no es uno a uno, sino que tenemos quizá uno, dos, tres, cuatro, 10 miembros de esa familia que van a batallar por esa situación. Y esos son los miembros de la familia, el derecho personal. Pasándonos al derecho real, ¿cuántos bienes, cuántos activos, cuántos pasivos tenía esta persona? Entonces, ante la situación que nos ataca el día de hoy, con la que luchamos día con día los mexicanos y el mundo en su totalidad, pues debemos de verlo como algo muy importante y necesario, y más que necesario, inmediato, para, pues, si el caos que se está viviendo en este momento, que no sea creciente, que no tenga consecuencias todavía más perjudiciales de las que ya se están suscitando. Claro, exacto. Creo que hay veces que nos enfocamos en ciertos temas que si bien son importantes, a veces dejamos a un lado temas que creemos que decimos eso jamás me va a pasar Ahorita o no. ajá, o Sí, mejor después, ¿no? O me espero un ratito más. O mejor le invierto en otra situación, como tú decías, ¿no? En los sí, testamentos. Pero realmente no le quitemos ese valor, no le quitemos esa importancia
que realmente el testamento tiene, y más ahorita, ¿no? En este tiempo de pandemia, que realmente no sabemos, es una incertidumbre, y como bien dices, es crear no solamente un problema, se crean 5 problemas, también inclusive para las mismas autoridades es más carga de trabajo, Sí. se hacen más lentos los procedimientos por lo mismo. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, hay que verlo como una responsabilidad por nuestra parte para hacer un poquito más llevadera y mejor, digamos, que esta sociedad, y mantener todo en orden, ¿no? Tener nuestro testamento y pues ahora sí que decidir qué personas vamos a, digamos, que a dejarles en su momento cada uno de nuestro patrimonio, pues simplemente hacerlo. Correcto, y a manera de conclusión, en espera de sus comentarios y atendiéndolos a todos y cada uno de ellos con mucho gusto, queremos hacer un énfasis en la cultura de previsión, en la cultura de prever no lo del día de hoy, no lo de en unas horas, no lo de en unos minutos, sino pensar quizá de una forma optimista, sí, en un futuro Uh-huh. que no sabemos de qué tramo vaya a ser, si es corto, si es largo Si son o... días, semanas, Exacto, sí. meses, años. Pero sí prever y tomar cartas en el asunto, tomar acción y echar mano de un profesional del derecho para que el día en que ocurra tu muerte estés seguro de que se va a cumplir tu última voluntad. Por otra parte, contratar al profesional te dará a ti las herramientas y los elementos necesarios para que tu voluntad sea en su momento satisfecha o cumplida. Claro, se cumpla como debe de ser. De la forma correcta en que tú lo solicitaste. Y pues considerar que los gastos de estas cuestiones son gastos necesarios y que más que gastos son una inversión. Claro, muchas veces ya hay que pensar que nos gastamos dinero en cosas a veces pasajeras, que Sí. está bien, disfrutamos, digamos, que nuestro dinero, pero realmente a veces gastamos en cosas pasajeras que podemos en su momento gastar una vez en tu testamento y realmente tener esa tranquilidad y esa seguridad de que las cosas van a salir bien. Correcto, y cerrando con un comentario, todos los días te cuesta salir de tu casa, hacer un esfuerzo para dedicar energía, dedicar mente, trabajo físico a la actividad que tú realizas o desempeñas para obtener un recurso como remuneración, tu salario. Y con ello ir haciendo un plan financiero y obtener bienes para vivir de una forma cómoda o de una manera satisfactoria. Claro. A final de cuentas, si bien está el derecho real, tenemos el derecho romano, el sistema jurídico mexicano, se trata de estar a gusto y estar feliz Y tranquilo. en este pasaje llamado vida, ¿no? Exacto. Pero toma cartas en el asunto, toma acción en esta circunstancia, porque te reitero, nadie sabe para quién trabaja. Así es. Bueno, pues les agradecemos el hecho de que nos hayan acompañado en este programa. Como les habíamos dicho ya en un inicio, nosotros formamos parte de CEDESA Consultores. Cualquier situación, cualquier aclaración, obviamente ahí vienen nuestros teléfonos, con mucho gusto. Vamos a estar checando cada uno de sus comentarios. Agradecemos que nos acompañen y pues nos estaremos viendo el siguiente jueves con otro tema. CEDESA Consultores, mucho gusto. Gracias, hasta luego. Bye bye.